ustedes son la cara humana de la organización. Y yo dije, ah, caray, no, no me suena. Él hablara un poco de que, ok, tú te encargas de las personas y yo me encargo de la productividad. Y había esta dualidad de, bueno, ustedes son algo padre, lo bonito, algo que se debe de tener, pero lo importante realmente es entregar resultados. No era tan clara la relación. Inclusive aquí podemos ver varias personas que ya tenemos en nuestro título el título de People, que es muy importante. Una de las cosas que también sucedió en mis inicios de la carrera tenía que ver con, después de una reunión donde estábamos presentando un nuevo proyecto para culturizar a toda la organización, uno de los líderes dijo, con mucho gusto los apoyamos. Y era un líder que era una buena persona, estaba muy interesado en seguir avanzando, pero cuando dijo los apoyamos, dije, qué mal lo vendí. O sea, él cree que me está ayudando a mí a lograr mis objetivos. Dije, híjole, algo hice muy mal en esto. Hay algunos líderes que, si bien tienen muy buenas intenciones, dicen, la gente es importante y entonces la parte de ARH es importante, pero lo dejan en el abstracto o permitimos que se queden en el abstracto. De eso queremos hablar el día de hoy, de cómo lo vamos a hacer concreto. Así es que vamos a iniciar con varias de las preguntas. Roxana, te veo y me encanta verte y estarás con nosotros en el panel, ¿cierto? Roxana Aguirre, no. Entonces no es Roxana Aguirre, debe ser Renata Maldonado. Ah, perdóname, Así es. como dice Roxana Aguirre de Pluxi, yo dije, ¿Ah, sí? ¿qué Ay, no sé pasó? por qué, qué Sí, raro. Alguien se, ye- no, sí, no sé. Sí, sí, no, Renata perdóname, Valentado de Natura. perdóname Renata, A pues ver, no sé, bienvenida. Hubo no lo una controla confusión ahí desde aquí. ¿Cómo seguramente. están? Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Y vamos a iniciar. Francisco, por favor, la pregunta que te tenemos preparado es, ¿cómo pueden los recursos humanos anticipar y gestionar los desafíos emergentes como la digitalización y la automatización para mantener la relevancia y eficacia en la gestión de talento? Así que, Francisco, ¿cómo es esto? Muchas gracias, Ricardo, por la introducción. Muy buenos días a todos y muchas gracias también a Diego por la invitación. Pues bueno, justamente creo que empezamos a hablar de un tema muy importante que es el contexto de RH, ¿no? Para empezar a responder la pregunta, creo que tenemos que hablar de justamente qué es RH hoy en día. Como comentaba Franco al inicio, hace unos años, más o menos en los 90, inicio de los 2000, RH era el equipo encargado, eran los malos de la historia, ¿no? Eran los encargados de contratar y despedir, se hablaba de recursos humanos, se hablaba de simplemente las personas como un recurso, y hoy en día recursos humanos, RH, se ha convertido en este socio estratégico que habilita el negocio. Básicamente somos los encargados de permitir que los diferentes departamentos de nuestras organizaciones logren sus objetivos. Y para esto justamente creo que tenemos que entender el contexto también cultural que hemos enfrentado en los últimos años. En el 2015 con la agenda del 2003, del 2030 del desarrollo de sostenibilidad aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se empezó a hablar de diversidad, inclusión, cultura, etcétera. Y además de eso, hace unos años enfrentamos lo que fue por la pandemia, ¿cierto? La pandemia trajo también consigo diferentes adopciones o diferentes metodologías como el trabajo híbrido. Entonces, RH hoy en día tiene el reto de justamente atacar todo este contexto para habilitar los negocios y las empresas dentro de sus objetivos y principalmente yo diría en cuatro grandes frentes. El primero es la adopción de la tecnología. RH justamente creo que ahorita con la implementación de la inteligencia artificial, machine learning, tiene un papel muy importante de incorporar sistemas de gestión de talento, de people, de personas que le permite automatizar procesos administrativos, mejorar la eficiencia y además de eso entender también justamente cuáles son las principales necesidades de sus stakeholders o de sus clientes internos. El segundo frente es la formación y el desarrollo. Hace unos años también se empezó a hablar de upskilling y reskilling en el tema de cómo los empleados tienen que empezar o las personas tienen que empezar a adquirir nuevas habilidades que le permitan afrontar justamente el contexto actual. Y recursos humanos o people, como me gusta llamarlo más, está encargado justamente de desarrollar programas de formación continua que le permitan a las personas afrontar estos retos y estos desafíos, promover el aprendizaje a lo largo de la vida. Es un tema que hoy en día se habla dentro de las organizaciones como lifelong learning. Entonces aquí justamente recursos humanos juega un papel muy importante en la adaptabilidad de competencias claves para que las personas y los equipos puedan cumplir los objetivos pues, de las organizaciones.
Y por último, los dos últimos bloques que estamos hablando de cambio cultural y análisis de datos, ¿no? En cambio cultural hablamos justamente de people como el encargado de fomentar una cultura organizacional que valore la innovación, la adaptabilidad y la diversidad, muy alineado con la agenda del 2030, la agenda internacional del 2030. Y luego hablamos también de cómo tomar decisiones a partir de la data. Ya se empieza a hablar de people analytics, entonces justamente empezamos a generar un proceso cuantitativo y no cualitativo. RH solía ser un proceso netamente cualitativo, operativo, y hoy en día tenemos la capacidad de utilizar la analítica de personas o people analytics para tomar decisiones y decisiones que permitan y habiliten a las organizaciones y a los negocios. Entonces, recursos humanos también tiene una función muy importante en monitorear, analizar las tendencias de mercado y tomar decisiones a partir de la data para justamente afrontar los desafíos actuales. Muchísimas gracias, Francisco. Dices varias cosas que yo quisiera resaltar. Uno, la importancia del desarrollo. Creo que inclusive después de la pandemia, uno de los puntos más importantes que están valorando las personas que trabajan en nuestras compañías tiene que ver justamente con el desarrollo. Y hablaste de otro tema que también quiero señalar, que es la parte de la cultura, pero en especial la parte de la diversidad e inclusión, que creo que es un tema que cada vez está tomando mayores foros. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que muchos de los clientes que tenemos ahora nos piden evidencia de que nosotros somos una empresa inclusiva. Y creo que ese es un paso hacia adelante dentro del desarrollo que estamos haciendo. Prithvi, thank you. Thank you very much for your patience. I know you don't speak Spanish and we are very rude if you're talking Spanish in front of you. I'm terribly sorry. But let me ask you some questions, Prithvi. AI is a dirty word in sometimes, but it's very important in HR. So how has AI shaped the delivery of HR in our organizations? Thank you so much, Ricardo, and it's a pleasure to join you all. I look forward to actually having been there tomorrow in person, but unfortunately couldn't make that happen. But it's a great honor for me to address the audience and with my co-panelists in Mexico. It's a country I have enjoyed visiting. From a professional perspective, when I look at where we've been in the rest of the world, just to give you a flavor, Entomo works with clients in about with 15 different countries, and our prime mission is actually to look at how frontier technologies, cutting edge technologies, can be applied to enhance the business performance and the outcomes that HR is actually stewarding in businesses. So how have we seen the last few years sort of evolve is possibly something I'd like to comment on. I think there's been a lot of pressure on the HR profession to deliver ROI and return on investments in terms of what we do. I think the board, the CXOs, I think the expectation is that the HR function has a direct line of sight influencing business performance and showing how that value is returned. And HR has realized, like many other functions, like marketing, like operations, sales, that technology can truly help. So we've gone through 4 phases. I think we've sort of become good at looking at automation and looking at how our processes get automated. So I think that phase, many companies, at least in the parts of the world that we operate in, and I'm sure in Mexico and other places where participants are joining from, you are seeing a lot of investment and a lot of effort in that space. I think the automation is really about making HR internally a little bit more productive. How do we save time? How do we make sure that our work is efficient? I think that's really where we've spent a lot of time in the recent past. I think we are seeing a shift in 2 areas. I think with AI now becoming much more affordable, accessible, and available into our functions, HR has a golden opportunity to sort of do a leapfrog. And that is why Entomo actually has been very excited about this phase in our profession stage, because
we are seeing more and more companies realize that while automation has taken them to a certain level, with AI, there is an opportunity to leapfrog. And what do I mean by that? I'll just take a couple of minutes more to reflect on that. I think there are Sí, four César. levels of impact. There is a area where HR actually assists individuals. There's another area where we inform and it help people with information. I think that we do much better now with available technology. I think the translation of that information into insight is the stage that we have now reached, where we are seeing machine learning, deep learning, some of the algorithm work that companies are doing, being able to translate information into insight. The two stages that are still sort of to be discovered is really around in what I call intervention, where AI can actually recommend specific interventions, and then actually from those interventions see impact. So if you see it as four stages, we do a lot of good work in automating information. We do some interesting work translating that into insight. Where AI will really help us do move is really using predictive analytics to drive recommendations around how do we intervene and how do we make an impact. So those are the four stages that I see us going through. Right now, most investment is around automation. I think the next stage really will be around advanced analytics and seeing how that works. And the third stage really will be where AI and generative AI truly starts translating those interventions into impact. And that is what I think the big effort we are partnering with some of the companies in your part of the world, with Mia Meraki specifically, to try and see how we can make that journey happen. Wow, that's very interesting. You just said many things. For example, automation, but not only automation, also the use of information. The use of information is a very good point. Thank you, Priti. Thank you very much. Y ahora quisiera hacerles la misma pregunta a Andrea y Renata. Me gustaría empezar contigo, Renata. Y la pregunta es, ¿por qué es importante empoderar el área de RH en la estrategia de la empresa? ¿Por qué sería? Bueno, buen día con todos. Un gusto y gracias por la invitación y de encontrarme con gente querida en el camino. ¿Por qué somos importantes? Primero porque manejamos, vamos a llamarlo así, el recurso o el activo más importante de la organización, que son las personas. Sin las personas no hay estrategia, sin las personas no hay nada. Y tenemos un gran desafío hoy desde la educación, reeducación, sesgos inconscientes, modelos mentales, trabajar, ¿no?, en el inconsciente y en el consciente de las personas para que desde esta manera ellos puedan ser más productivos, más innovadores, más disruptivos, más todo, etc. Y dos, porque creo que hay un gran desafío aún donde cambiar este enfoque de somos la atracción, la capacitación de las áreas para ir realmente a hacer mano con mano de los gerentes generales, ¿no? Mano con mano de la estrategia del negocio y cómo a través de las personas impulsamos los resultados del negocio. Nosotros acá decimos algo, relaciones es igual a resultados. Si no trabajamos en relaciones profundas, duraderas, sólidas, con conversaciones profundas, estructurantes, desafiadoras, no vamos a alcanzar los resultados disruptivos que estamos buscando en las organizaciones. Entonces, somos una pieza súper clave. El gerente general, yo siempre digo, ¿no? Somos la mano derecha de los gerentes generales y estamos asesorando a los negocios en temas que no es que tú pones un botoncito y la máquina empieza a preparar. Hay que conocer la psiquis humana, hay que saber leer el comportamiento organizacional de las personas para identificar cuáles son esas necesidades psicológicas, sociales, que movilizan, ¿sí?, la mente y el corazón de las personas para hacer un trabajo diferenciado en las organizaciones. Muchas gracias, Renata. Andrea, ¿por qué sería importante? Me dejaste una tarea difícil, Ricardo, después de lo que comenta Francisco y Renata. Así que quizás voy a tomar mucho de lo que ellos traen para ir cerrando esta pregunta. He tenido la oportunidad de vivir hasta en mi propio desarrollo de carrera esta transición en donde
Partí quizás en áreas de recursos humanos más higiénicas, más tácticas, más resolutivas, hacia transitar, donde además tuve la oportunidad de trabajar con Renata, tengo mucho cariño. Y también hoy día en Betterfly, donde, y creo que ahí se sustenta uno de mis primeros pilares de por qué es importante empoderar recursos humanos, porque somos un área de negocio. Yo creo que ya basta un poco entendernos como un área de soporte o un área que colabora al negocio. Nosotros somos un área de negocio. Y somos un área de negocio porque somos capaces de mover los números de una compañía. Eh, y creo que cuando se entiende así, eh, quien representa dentro de de una organización al área de personas, cultura o como se llame, está en la mesa que toma decisiones. Entonces yo creo que lo primero, y ahí se abre también para mí otro desafío, que es cómo nosotros incluso desde recursos humanos nos creemos ese cuento, nos empoderamos desde ese rol, que tomamos e impactamos las decisiones. Como decía Renata, nos transformamos en ese Pepe Grillo, en esa mano amiga de los gerentes generales, de los CEO, para la toma de decisiones. Y el segundo pilar de por qué creo también que somos importantes y tenemos que empoderarnos más es porque conocemos y quizás somos más expertos, si lo queremos ver así, en cómo trabajar y abordar al mayor activo que tienen las organizaciones, que son las personas. Entonces, cuando se integra de que nosotros podemos impulsar hoy día estrategias, diseñar programas donde pongamos a las personas en el centro, pero entendiendo que hacer eso impacta en el negocio, o sea, creo que la respuesta cae un poco por sí sola de por qué es importante empoderar a recursos humanos. Para mí hoy día el journey o la experiencia del colaborador o su ciclo de vida es la estrategia del negocio. Entonces, por ahí alguno mencionó el desafío de cómo, o tú mismo lo dijiste, Ricardo, al principio, como que los líderes no nos ayudan. Para mí la estrategia de People es la estrategia de toda la compañía. Nosotros facilitamos, nosotros abrimos puentes, nosotros concientizamos, ayudamos, educamos, pero cuando queremos de verdad poner a las personas en el centro, es importante que la estrategia de People se empodere en todos los colaboradores. Y desde ese mindset es que nosotros en Betterfly impulsamos hace unas semanas atrás una campaña que se llamaba Recursos Más Humanos. Y es porque busca concientizar también a nosotros que somos las áreas de recursos humanos y que también tenemos que cambiar nuestro mindset, también tenemos que renunciar a muchas prácticas quizás más antiguas que no tienen esta lógica de poner a las personas en el centro, de entender que ha cambiado el rol de las compañías, el rol de las áreas de recursos humanos y también la conexión del colaborador con la empresa. Así que espero que por ahí haber abordado un poquito la pregunta o el cierre de la pregunta, Ricardo. No, no, me encantan las dos cosas que dices. Y ahorita al final tocabas un punto que para mí me resulta muy interesante. Tiene que ver con por qué antes no era tan importante. Antes, históricamente hablando, no estoy diciendo de hace poco. Y la respuesta que tengo es porque antes era en mucho la época industrial. Hoy todavía tenemos líderes en las organizaciones que pertenecen a la época industrial, lo que dicen, mira, aquí lo importante es que vengas a trabajar y tu vida personal déjala fuera. Y a veces me encantaría poder hacerlo, pero no he sabido yo cómo poder separar mi vida personal y mi vida profesional. Inclusive se han hecho series de televisión al respecto. En la era industrial, pues lo que se dedicaban era a hacer objetos, a hacer cosas. Y pues era más o menos sencillo. Lo que se necesitaban, pues desde luego eran capataces. Más que un líder que inspirara, un capataz que ordenara, que pusiera en orden las cosas. Con este con este nuevo mundo que ahora es la época de las ideas de las personas solo van a estar a disposición de la organización si están en una organización que se sientan significativos, competentes y agradables. Si podemos hacer esas tres cosas, entonces vamos a pegarle a la productividad. Todavía estamos en ese paso donde no es tan obvio para muchas personas. Inclusive este foro se trata de eso, de hacer muy obvio lo que para nosotros es muy obvio, llevamos muchos años haciendo, pero que también hemos tenido seguramente conversaciones difíciles de, mira, pues tú encárgate de la gente y yo me encargo de la productividad, ¿no? Como si fueran dos cosas separadas. Me encanta este tema. Muchísimas gracias a ambas. Y ahora déjenme pasar al segundo bloque y quiero empezar contigo, Renata. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para fomentar algo que ya hablaba Francisco alrededor de la diversidad y de la inclusión en una organización, en el lugar de trabajo, y cómo esto contribuye al éxito empresarial? ¿Es qué linda compañía o realmente impacta en el éxito? A ver,
Este es un tema súper apasionante e interesante porque muchas veces hacemos las cosas porque están de moda, ¿no? O porque creemos que nos va a traer visibilidad, nos va a traer un posicionamiento de marca empleadora. Sin embargo, y estamos en el mes de junio, ¿no? Un mes importante para este tema. Sin embargo, creo que no hay un mes o un día específico en el año, ¿no? La diversidad empieza desde la aceptación y el respeto por las ideas diversas que ocurren en una organización. A veces uno cree que la diversidad y la inclusión solamente tienen que ver con los temas de discapacidad o neuropatías, y no, empieza desde lo básico como de poder ir a entornos colaborativos, innovadores, en donde las ideas diferentes convergen para generar algo disruptivo. Y acá la primera pregunta que hago es, ¿cuánto nosotros de recursos humanos y cuánto los líderes en la organización estamos estimulando que nuestros colaboradores piensen y converjan en sus ideas? Porque desde ahí se hace un montón de desarrollo de competencias, pero empieza este camino lindo e interesante, pero a la vez también desafiante de la diversidad y la inclusión. Y considero que, como dije al principio, nosotros en las organizaciones tenemos un rol fundamental de hacer la reeducación de las personas. No solamente ponemos el training para hacer la educación de la gente, ¿no? Ahí Francisco hablaba de este upskilling y el reskilling, sino también la reeducación. El desaprendizaje es tan importante como el aprendizaje. Y en un proceso de inclusión y de diversidad, el desaprendizaje toma un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la diversidad y la inclusión está basada en tus sesgos inconscientes. Está formada o está basada con los modelos mentales que fuiste aprendiendo a través de las experiencias desde que eras muy pequeño. Cómo mamá servía la comida en casa, cómo la mamá hablaba a papá, cómo el papá hablaba a los hijos, etcétera, ¿no? O la red de afecto en la que creciste. Entonces, tenemos un rol fundamental en las organizaciones y para mí esto es lo primero, que es cómo acompañamos a través de estrategias y políticas inclusivas y diversas el desaprendizaje de nuestras personas o de nuestros colaboradores de sus sesgos inconscientes y de sus modelos mentales. ¿Trabajo fácil? No, pero para mí hay una responsabilidad gigante que tenemos por el compromiso con la vida de cada persona que participa en nuestras organizaciones, porque lo que queremos hacer es generar un impacto positivo, mejores sociedades con las que vienen. Segundo, el C-suite, ¿no? O el C-level o los boards son piezas clave. El liderazgo es una pieza súper clave. Y ahí algo que nosotros hacemos desde Naturanco es hacer talleres inmersivos, talleres experienciales o experimentales, que lo que permite a través de la experiencia y de tus sentidos es entrar en ese shock o en ese choque de realidad con tus sesgos inconscientes y tus modelos mentales para empezar a trabajar desde otro lugar más consciente el tema. Porque no solamente es que el gerente general vaya a hablar del tema a algún foro o que se pare en un evento corporativo de la compañía a hablar de diversidad e inclusión, sino que pueda ser un ejemplo real y práctico día con día. Y a veces existen esos micromachismos o los chistes que parecen no machistas, pero terminan siendo machistas. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, empiezas a ser más consciente de esas cositas básicas que ocurren en el día a día, pero que pueden cambiar el contexto y la situación de una persona dentro de la organización. Y tercero, y no menos importante, hay toda una jornada de educación, de capacitación, de sensibilización, de comunicación, desde los conceptos básicos de qué es sexo, qué es género, de qué es identidad, desde un concepto súper básico. Y cuarto, y no menor, por supuesto, estar continuamente conociéndote como organización, estar continuamente evaluándote como organización. Tengo los espacios físicos necesarios, tengo los espacios físicos donde las personas se sienten a gusto tengo un espacio diverso donde la gente se siente libre de poder expresar su orientación sexual o su opinión o su identidad sexual. Tengo esos espacios, entonces también pasa por hacer un hard stop en tu día a día, en tu business as usual, para evaluarte continuamente y recalibrar lo que haya que recalibrar. Muchas gracias, Renata. Déjame subirme a tu comentario. Dijiste dos cosas que me hicieron mucha reacción. Una de ellas tiene que ver con las ideas y diversidad. Si regresamos un poco a que estamos en la época de las ideas, lo que vemos son ideas, pues
lo que se necesita es que haya diversidad de ideas. Cuando era la época industrial, pues, todos alineados, pensamos lo mismo, así es. Pero en las ideas lo que necesitamos son muchas ideas y Así de es. ahí poder salir y que podamos tener varios ángulos. Creo que la diversidad en sí misma es lo que hace muy productivas las organizaciones, que podamos ver varios ángulos de la misma área. Y ahorita hablabas de algo que estuvo muy cerca. Mi líder está viviendo, Luis Revilla, está viviendo en España actualmente, él es mexicano, en Madrid, y estaba afuera de un elevador, estaba con otras personas esperando que pasara, que llegara el elevador. Cuando llega el elevador, a su lado estaba una mujer y la deja pasar. Y mientras pasaba ella, le dice, con que micromachismo sé, Mm. lo que necesitamos es un chorro de flexibilidad. Es que él aprendió en México y es la cultura que teníamos y ahora soy rígido y así va a ser y yo, siempre pasa la mujer primero. Tenemos que poder escuchar y flexibilizarnos. Creo que es una de las cosas más difíciles. Dijiste un término que me pareció preciso, que tiene que ver con desaprender. Y creo que esta parte es la de desaprender. Antes hacíamos muchos chistes y eran muy chistosos seguramente en su época sobre la diversidad y Así por es. qué no y por qué sí. Y tenemos que desaprender. Un líder me dice, y ahora ya no voy a poder hacer chistes. Si ofenden a alguien, no. Así es. Y solo para complementar tu idea, no sé cuánto Por tiempo tengo, favor. pero para complementar tu idea, hay un concepto importante que a veces lo sacamos de contexto o no lo incluimos dentro de nuestras estrategias de diversidad e inclusión porque nos concentramos mucho en personas con discapacidad o comunidad LGBT, ¿no? Cuimas. Pero hay un concepto que es importante que es la seguridad psicológica. Para que tú tengas una compañía diversa e inclusiva, no solamente tienes que tener políticas y espacios o personas, tienes que tener una cultura de seguridad psicológica, porque la base primordial de la seguridad psicológica es cuando el colaborador se siente parte, cuando su sentido de pertenencia es tan sólido y tan fuerte que tiene la seguridad para expresarse, para decir, para abrirse, para traer su vulnerabilidad, y ahí nacen las ideas, y ahí nace la innovación, y ahí nace la creatividad, la productividad y todo, ¿no? Entonces, hay un concepto que pocas veces en recursos humanos lo hablamos y lo trabajamos estructuralmente y estratégicamente, que es la seguridad psicológica. Y ahí parte todo. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Renata. Francisco, te vamos a hacer la pregunta quizá más complicada de todas las que tenemos. Si apenas estamos entendiendo el presente, pues, ¿qué te voy a decir acerca del futuro? Y lo que yo quisiera preguntarte, Francisco, es ¿cuál es la visión sobre el futuro del trabajo y cómo están preparando a sus equipos para adaptarse a los cambios en el entorno laboral? Francisco, ¿cómo es esto? Mira, Ricardo, bueno, la verdad es que todos mis compañeros aquí han mencionado demasiados temas que me apasionan mucho. Y Renata tocó un tema que, buah, resuena mucho conmigo, que es unconscious bias, ¿no? Desaprender justamente cómo esas heridas de nosotros, en nuestro niño interior, cómo todos estos centros inconscientes que tenemos afectan la forma en que tomamos decisiones. Y también justamente creo que hablábamos ahorita con Andrea el hecho de que recursos humanos son los encargados o casi que el principal socio estratégico que mueve los números, ¿no? Habilitamos el revenue, hacemos que nuestra organización sea profitable, pero no a partir de justamente procesos operativos o industriales, sino a partir de las personas. Yo actualmente soy director, justamente tengo una oportunidad un reto muy grande a mis 29 años de ser el director de la empresa de metalurgia de acero más grande del mundo y he justamente percibido cómo ese reto, ese cambio de mentalidad está afectando las formas en que hacemos y rehacemos todos los procesos, ¿no? Entonces, creo que, como comentaba Renato, no es solo hablar de poner objetivos bonitos, ¿no? Justamente al inicio de la conversación decía que en la Agenda del 2030 para el desarrollo de la sostenibilidad se pusieron justamente con las Naciones Unidas más de 193 países objetivos muy ambiciosos para el 2030 en torno de sostenibilidad, medio ambiente, diversidad e inclusión, y suenan muy bonito en papel, ¿no? Pero si no tenemos, por ejemplo, como decía Renata, espacios seguros para nuestros colaboradores, pues no es solo contratar mujeres, personas de LGTBI, comunidades underrepresented, sino pues va mucho más allá, ¿no? Y si no lo hacemos, como decía Renata, de manera estructurada y estratégica,
simplemente contratar y hacer de manera operativa para cumplir los objetivos no va a ser suficiente. Entonces creo que aquí, justamente para todos nuestros oyentes que son de recursos humanos, del área de recursos humanos, y para ellos que no son, hay algo que tienen que llevarse y es el mensaje creo que principal, es tienen que creérsela de que realmente el equipo de RH son el equipo encargado de mover los números de la organización y nosotros como personas de equipo de recursos humanos tenemos justamente este reto de creernos esto, ¿no? Entonces, ahorita con todo el tema de anticipar y gestionar los desafíos emergentes del nuevo contexto que tenemos, alineado con, por ejemplo, el objetivo de la Asamblea del 2015, la Agenda del 2030, con la pandemia que sucedió hace unos 2, 3 años, pues bueno, surgen diferentes contextos que nos ponen a nosotros en el equipo de recursos humanos en diferentes frentes, ¿no? Frentes que tenemos que empezar a atacar de manera estratégica y de manera, pues, sincrónica. Lo primero creo que es hablar de tecnología, justamente como comentaba mi compañero Prithvi, tenemos que empezar a hablar de Machine Learning, AI, y utilizar justamente herramientas de inteligencia artificial que nos permitan, pues, justamente mejorar la gestión de nuestros procesos y además de eso entender muy bien las necesidades de nuestras organizaciones desde el punto de vista de personas. Entonces tenemos que, por ejemplo, empezar a hablar de trabajo remoto, cómo creamos políticas flexibles que soporten el trabajo remoto y hacemos una inversión a nivel organizacional en infraestructura tecnológica para facilitar la colaboración y la comunicación a distancia. Muchas veces creo que, o bueno, durante la pandemia muchas organizaciones se enfrentaron a que no tenían infraestructura para soportar justamente el trabajo remoto y organizaciones del tamaño, por ejemplo, como ArcelorMittal, organizaciones de más de 50.000 empleados con presencia en más de 30 países, líderes mundiales. Tuve también la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en varias startups y muchos, a pesar de que somos empresas de tecnología, no estábamos listos para afrontar lo que era el reto del trabajo remoto y el trabajo híbrido durante la pandemia. Y después de la pandemia, pues justamente se empezó a hablar de cómo hacemos esta inversión en esta infraestructura, ¿no? Después hablamos también de justamente nuevas habilidades, competencias y cómo desaprendemos. Y aquí lo que más me apasiona es comentar el tema que comentaba justamente Renata, de unconscious bias, sesgos inconscientes. Cómo justamente atacamos a partir de una estructura, una estrategia y un proceso muy sólido de entrenamiento y capacitación los sesgos inconscientes para que nuestro C-level, nuestros equipos directivos sean capaces de concientizar cómo estos sesgos afectan la toma de decisiones y que las tomas de decisiones empiecen justamente a tratar todos estos temas de sesgos inconscientes. Entonces ya empezamos a hablar, por ejemplo, de coding y call out, como en medio de una conversación ejecutiva o como en medio, por ejemplo, de una conversación con todo el board member, hacemos un coding o un call out a aquellos comentarios que justamente ofenden a alguien o están totalmente desalineados con las creencias y afectan las creencias o atacan las creencias o a las personas, ¿no? Entonces, justamente aquí hablamos de cómo recursos humanos tienen que enfocarse en desarrollar habilidades blandas, como por ejemplo creatividad, empatía, inteligencia emocional, la capacidad de resolución de problemas y justamente desarrollar pues, una agenda de entrenamiento alrededor de estas habilidades. Y por otro lado, pues también hablando justamente de competencias y habilidades, creo que tenemos que hablar de las nuevas habilidades tecnológicas y las nuevas habilidades técnicas que van a permitir que nuestros equipos sean competitivos, ¿no? Según un estudio de McKinsey, para el 2030 específicamente, más del 14% de la fuerza laboral mundial, el 14%, estamos hablando de esto que son casi 375 millones de personas a nivel mundial, van a tener que aprender nuevas habilidades, van a tener que realizar procesos de upskilling y reskilling, salirse, por ejemplo, de su estructura de recursos humanos y aprender lenguajes de programación, que es un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, justamente hablamos de cómo recursos humanos va a invitar a los equipos para que ellos adquieran estas habilidades específicas y estas habilidades blandas para poder desarrollar y ser competitivos dentro del mercado pues, global, ¿no? Y por último, creo que hablamos de los dos temas que más me apasionan, que es bienestar y salud mental, que ya lo comentó justamente Renata, y diversidad e inclusión. Cómo los equipos de recursos humanos implementan programas de bienestar que aborden el equilibrio entre la visión laboral, la visión estratégica de la organización y la salud mental de los empleados. Cómo generamos un ambiente donde las personas se sientan seguras para proponer ideas, para
proponer o alzar la mano cuando están en desacuerdo con una estrategia y cómo justamente las organizaciones proporcionan recursos y apoyo continuo para que las personas tengan salud emocional y física. Entonces también no solo hablamos de salud emocional, también hablamos de salud física, cómo las organizaciones habilitan espacios para que nosotros como empleados tengamos también salud física, ¿no? Y por último, diversidad e inclusión. Justamente cómo promovemos prácticas de contratación inclusiva y equitativas, cómo atacamos sesgos inconscientes donde, por ejemplo, las mujeres pueden empezar a adquirir posiciones C-level. Dentro de la industria del acero, nos hemos visto que la tendencia es que es una industria muy machista. Justamente la mayoría de los líderes a nivel mundial son hombres, casi por ponerle números, el 58% de las organizaciones tienen alrededor del 90% de hombres dentro de su equipo de C-level. Esto quiere decir que solo hay un 10% de mujeres dentro del equipo de C-level dentro de la industria del acero. Y pues son big numbers, ¿no? Son grandes números que nos ponen a nosotros a pensar y a recapacitar justamente cómo estamos tomando las decisiones y qué oportunidades estamos dando a las mujeres para crecer dentro de la industria del acero. Y esto dentro de la industria del acero. Si nos movemos, por ejemplo, a diferentes industrias como la industria de la tecnología, que está un poco más avanzada en diversidad e inclusión, hablamos de también justamente, por ejemplo, underrepresented o pues, personas con discapacidad, ¿no? Entonces, justamente creo que aquí debemos fundarnos para fomentar y afrontar el desafío que se viene en los próximos años. También tenemos que empezar a pensar cómo vamos a crear entornos de trabajo que valoren, respeten y generen oportunidades para la diversidad, ¿no? Fomentar una cultura de inclusión. Y bueno, aquí justamente en diversidad e inclusión también para aterrizar un poco más, PricewaterhouseCoopers muestra que el 79% de los líderes han comentado o creen firmemente que un equipo diverso, con diferentes ideas y diferentes puntos de vista, permite que las organizaciones sean más profitable y que las decisiones ataquen problemas reales, ¿no? Entonces, justamente ya no hablamos de cómo contratamos personas que tengan el mismo mindset, sino al contrario, cómo nos ponemos en un estado de conformidad trabajando con personas que piensan totalmente diferente a mí. Entonces creo que justamente son varias cosas que recursos humanos tienen que atacar. Hoy en día estamos hablando y en esta serie estamos hablando de muchas cosas que nos apasionan y cada uno podemos hacer un deep dive y quedarnos hablando semanas de esto, pero pues muy a grandes vistas creo que recursos humanos tiene este reto, ¿no? De creérselo a sí mismo, la importancia del equipo de recursos humanos y people y cómo atacamos estos diferentes frentes para ayudar a las organizaciones y a los objetivos de las organizaciones, siempre pensando en las personas por primero. Francisco, mira, no me lo pones fácil, ¿eh? Hablaste de muchas cosas. Déjame retomar algunas de ellas. Hablaste del trabajo remoto, que es de las cosas que dejó la pandemia. Antes de hace 5 años era impensable que estuviéramos trabajando por lo menos 3 días desde casa, en muchos de los casos, a veces completamente remoto. Eso cambió muchísimo la forma en la cual inclusive se relacionan nuestros clientes ahora con nosotros. Hablaste de la tecnología, ya lo decía también, alrededor de la tecnología de machine learning, de inteligencia artificial. Habilidades, destacaste dos que quiero subrayar. Una de ellas es empatía, y parece que es una habilidad que no está tan clara en los currículums organizacionales, la empatía, y creo que pudiera ser una de las más importantes. Hablaste de inteligencia emocional. Una de las cosas que me sigue llamando mucho la atención es que una de las principales habilidades que vamos a necesitar desarrollar nuestra gente y sobre todo tener nosotros en las áreas de recursos humanos tiene que ver con desaprender. Antes hacíamos las cosas, ahora ya no funcionan esas cosas. Antes era muy fácil, ahora no es así. Antes era más difícil, ahora es mucho más sencillo. Las redes sociales inclusive han moldeado mucho los comportamientos. En SoftTech, uno de los puntos en nuestra encuesta de balance de vida y carrera, uno de los puntos más importantes que se destacaron fue justamente a los SoftTechians lo que les importa es la salud mental. Esto ha cambiado, antes no era necesariamente así, han incrementado mucho, según los estudios a nivel mundial, los casos de depresión, los casos de ansiedad, y el poder manejar nuestra salud mental se ha vuelto muy importante, y poder, uno, estar al pendiente de esto y dar herramientas para poderlas solventar. Muchísimas Sí, gracias, Francisco. Y gracias, Prifty, Ricardo. I'm going to make a brief ideas about what we are talking about. And I'm going to say you
HR is very important. That's all. That's all, Mr. Hansen. That's the overall today. Don't HR worry, is the most it's important overall. point. It's only the important thing. So, Yes. And at let me least ask you a HR question. people think so. So And we say it. So it's true because we say it. that's right. Pripti, what priorities should a CHRO or a head of HR consider when digitizing the HR departments? So that's a big question, Ricardo. And I think the toughest job actually is unfortunately or fortunately with the HR people, because I think there are three things that we need to work on. And I heard I'm now I sort of picked up, and my partner Armando from Mia Meraki sort of sent me a small translation about some of the conversation. But some of the things around mindset are possibly the biggest challenges HR has right now when it comes to digitization, is how to align the mindset for change amongst the leadership team so that you can make the transition. I think that's one big piece. The second big piece of work is really around the methods that are being followed. Today, the practices, policies, processes that are in most organizations were built out of an analog culture. What I mean by that is it has not, our processes were designed in a different time for a legacy workforce. Now, with a multi-generational, hybrid, digital workforce, many of those processes, practices, processes are actually not relevant anymore. So they need, the methods almost need to be built from scratch. Once you redo the methods of working, the last piece, which I think is where technology and digitization truly plays a role, is around the mechanics of how you embed that change. And one of the things I have realized is that a lot of technology companies who come out and talk to clients and say that, we can help you with this journey, really focus only on the mechanics of it. While honestly, what CHROs need to realize is that they need to work on all three, possibly in sequence, possibly simultaneously, depending on the speed at which they want to actually progress on the mindset, on the methods, and on the mechanics. So, we were talking about diversity, we can talk about culture, we can talk about belonging. These are all things that we are sort of struggling with in this new world. And all of these actually can be influenced if you actually work on these three areas. So that is one perspective I have. The second perspective, I just like to connect back to my earlier comments. I think a lot of CHROs, who came out of a mindset of operating in a personnel department really are struggling with just providing information to leadership and to employees. And I think that's one step. The next step, people who have sort of progressed into HR and are really looking at HR as a more progressive function are now really starting to think about, how can I use that information into insight? I think what the next horizon for HR is really to translate that insight into what I call human capital and actual value of that insight translating into action. And if you can actually translate that insight into action, you can generate much more about human capital. And the CHRO really needs to start thinking about, how does he guide the line manager as to how to use the human capability that is there in an organization to really build that human capital. So I think there are two things happening, right? One is a more tactical journey that the CHRO has to go on, which is changing the mindset, methods, and mechanics of how he does things, or the employee experience that he offers, or the kind of environment that he builds for the new workforce of tomorrow in this new workplace. That's one activity the CHRO needs to focus on. The second activity really the CHRO needs to focus on is really saying, how do I take the use of information and insight more into intervention and impact
so that I can truly build human capability and human capital rather than just remain a function which is HR. HR is a very internal looking label which looks at us and describes ourselves as HR. As soon as you start thinking of yourself or as a steward of human capital and human capability, you start looking at an outcome driven purpose that you are there as a profession. And I think those are the two sort of vectors that the CHRO of tomorrow really needs to operate on and see, culturally where his organization is on these two vectors and start to operate. That's why one of the things that we've sort of seen is, partnering with people like Mia Meraki and other consulting firms is very important rather than just trying to embed technology in there. So I think that's the journey that CHROs should consider on both these vectors as to what they need to do, how they need to progress. And I think that will help them reach the full maximum value that AI, technology, digitization, automation can really help them with. I'm not sure if I spoke too fast or I'm not sure how the No, translation is working, but for the audience, but that would be my perspective, Ricardo, at the moment, at least from based on some of the clients that we've been working with. no, don't worry. I think you're very clear. You should talk about three things we have to focus on. One of these is transition, the other transition, and the other transition. Yes. Digitalization is not about the tools, it's about the people, right? Absolutely, absolutely. And I think we sometimes forget that, we've got many people who are in our profession worldwide and everywhere who sort of follow the fashion of the month, or Gen AI has to be spoken about. And, we work with a client, for example, in the Philippines, just on the other side of the world. And the CEO told the CHRO over there that don't come to me asking for any investment unless your technology has AI in it. So, when we went into the client, we said, we have an AI-based platform. The HR department was very happy because they said, oh, we can take this to the CEO. But when we actually went and talked to the CEO, the conversation was much more about how are we going to use the tools that we will implement to actually change his culture. And, fast forward this 3-4 months, I'll give you an example. The same company used to ask people to fill their development plans. And it used to take them 4 or 5 months of chasing, follow-up, sending emails, asking people to focus on their development plans. Using our AI tool, people started, getting much more assistance to prepare their development plans and their feedback and their conversations, because the tool that we've created actually gives them that input and makes it much easier for them. And then now they've started, instead of having to follow up for 4 months, they had almost 50% of the company complete the development plans and feedback sessions in 4 days. Now that is true shift of a culture. That is true shift of people behavior change using technology. And it doesn't start with, just implement the tool. You have to truly enable people to see how it works, how it helps them, change the process. All that has to be done to enable them. And it's not so difficult. I think what happens is we tend to skip some steps. And that's why we sometimes fail in the digitization journey. So if you go through all 3 elements, like you said, you transition mindset, you transition methods, and you transition mechanics at the same time, I think you're much more successful in your journey. Thank you, thank you very much. Y para continuar y cerrar este segundo bloque, Andrea, por favor, ¿cómo ha mejorado la tecnología de Betterfly los procesos de recursos humanos, especialmente en la promoción de hábitos? Ya hablaba de hábitos, Francisco, hace un momento, hábitos saludables y de bienestar entre los colaboradores. Sí, tal cual. Bueno, nosotros creemos fielmente en la tecnología, es por eso que también nuestro producto está a la base de ella. Pero antes de hablar de eso, me gustaría dividir un poco la pregunta en 3. El primero es poner un poco de data en la mesa,
Data que, así como decía Francisco, nos sirve para conectar con el impacto de hacer o no hacer, o de elegir o no elegir ciertos caminos de intervención, pero también para entender la tremenda oportunidad que tenemos de gestionar con una mirada de bienestar. Hoy día, según datos de la OMS, el 75% de las enfermedades crónicas que hay en el mundo terminan en muerte. Ahora, el 80% de esas actividades, de esas enfermedades crónicas pueden prevenirse a través de hábitos saludables. Me refiero a enfermedades como la diabetes, que es una enfermedad casi ya pandémica, o los accidentes vasculares. Y el 34% de esas enfermedades, por lo menos en América Latina, tiene que ver también con salud mental. Entonces, cuando vemos esos datos, obviamente que a mí lo primero que me pasa por la cabeza es que podemos hacer algo. O sea, estamos hablando de cosas que pueden ser prevenibles. Y para ello es vital entrar en el concepto de los hábitos, tanto individuales como colectivos. Y para eso, la tecnología obviamente que es un aliado. Ahora, generar esos cambios cuesta. Por algo, algunos lo hacen y otros no. Requiere un esfuerzo y también requiere incentivos y un contexto que promueva eso. Que hoy día en general el contexto no es así. El contexto va hacia más la parte más paliativa, el remedio, más que la prevención. Entonces, con ese contexto es donde nosotros creemos firmemente que el bienestar impacta en las organizaciones. Así como cuando yo les decía que creo que recursos humanos es un área de negocio, el bienestar, cuando se incorpora en la propuesta de valor de People, no es solo porque suena bonito o es romántico o suena lindo decir sí, yo promuevo el bienestar en mi organización, sino porque impacta directamente en los resultados del negocio. Hoy día, por ejemplo, el 83% de los trabajadores en Estados Unidos comenta que está estresado. Ahora, eso representa casi 1 millón de personas ausentes día a día por temas de enfermedad. Y 2 de cada 3 no se siente comprometido con su trabajo y aparece este concepto un poco como de la renuncia silenciosa, que quizás es uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros de poder identificar y trabajar dentro de las organizaciones. Entonces, estos antecedentes siento que nos hacen preguntarnos o tomar conciencia que el rol que juegan hoy día las organizaciones para gestionar el bienestar dentro de su propuesta de valor hoy día es distinto. De hecho, yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que muchas veces cuando nos enfrentamos a entrevistas de trabajo, ya es común que los futuros colaboradores nos preguntan sobre cómo es la cultura, cómo es el clima, qué beneficios tiene, tengo flexibilidad o no tengo, cómo trabaja en el bienestar. O sea, pasa a ser hoy día un diferencial por el cual los futuros colaboradores te eligen o no te eligen como organización. ¿Ya? Entonces, si tú quieres promover más talento dentro de una organización, obviamente que tienes que empezar a trabajar estos temas de bienestar desde una mirada integral. Tú trajiste una frase que parece parodia, pero creo que es vital, que es como en una versión quizás más antigua, era que uno tenía que dividir su vida personal de su vida laboral, y es como los problemas laborales se dejan fuera de la casa y los problemas personales se dejan fuera del trabajo. Y hoy día no Estaría puedo, padrísimo. imposible pensar eso, somos seres integrales y por eso creo que el concepto del bienestar pasa a ser súper importante. Y ahora, conectando un poquito cómo la tecnología, y en este caso, cómo ha sido para nosotros desde Betterfly el poder trabajar el bienestar dentro de la estrategia del negocio. Aquí aparece un poco la pregunta y yo creo que los que trabajamos en recursos humanos más de alguna vez nos hemos hecho, por ejemplo, ¿cómo hoy día estamos entregando beneficios a nuestros colaboradores? Hay data general que nos cuenta que, por ejemplo, casi el 20% de los colaboradores usan los beneficios. Si me preguntan a mí, encuentro que es bajísimo y que nos deja un tremendo desafío de cómo generamos mayor atractividad en nuestra propuesta de valor. Parte de ese 20% se alude a que son beneficios más estándar, a que no tienen flexibilidad, a que son aburridos, a veces son muy costosos y también son difíciles de medir. Hemos hablado también acá de la importancia de la data y si nosotros no somos capaces de medir nuestra propuesta de valor, también perdemos efectividad. Por ejemplo, en México, el 48% de los colaboradores considera que se podría quedar o permanecer más tiempo en una organización si la propuesta en particular de beneficios es más atractiva, ¿ya? Y solo el 38% nos dice que estos se adaptan a lo que ellos realmente quieren. Entonces aquí me aparece parte de lo que nosotros queremos impulsar con Betterfly, que tiene que ver con la hiperpersonalización. Hoy día las personas quieren expresarse, quieren elegir, y cuando a mí como colaborador
me ofrecen una propuesta estándar donde a lo mejor yo estoy en un momento de vida donde tengo hijos y me importa mucho la salud, quizás si me dan un beneficio o una empresa no me ofrece nada que abarque esa necesidad, yo no me voy a sentir tan cómoda o tan atractiva con esa propuesta. Entonces, uno de los pilares de nuestra propuesta de valor como Betterfly es la hiperpersonalización. Por otro lado, también aparece la conexión con el propósito. ¿Cómo conectas con otros? Cuando tienes la posibilidad de lo que tú haces impacte positivamente al mundo, a una organización, a otra persona, eso también genera mayor engagement. También aparece el poder de la gamificación y ahí está mezclada la gamificación con la tecnología. Yo te hablaba que una de las cosas que hoy día impide quizás que uno sea más riguroso con los hábitos es que necesitas tener incentivos. Y nosotros, un poco en este producto que hemos diseñado, la gamificación y los incentivos en este camino también son algo súper atractivo para lograr en el fondo que las personas tengan una vida más saludable y puedan vivir el bienestar dentro de la organización. También una parte importante, y Francisco algo también lo tocó, respecto a la inteligencia artificial y cómo nosotros lo hemos ido mezclando como una parte importante también de nuestra propuesta de valor. Nosotros dentro de Betterfly tenemos un buddy, que es un avatar, y que hoy día lo estamos impulsando mucho con inteligencia artificial para que pueda ser, la verdad, ojalá poder interactuando ahí en face to face con Buddy. Así también ir poder tomando todos los insights que tenemos, toda la data que tenemos para poder ir haciendo una propuesta mucho más personalizada al usuario de la app. Yo hoy día, por ejemplo, soy vegetariana y probablemente cuando entro a mi experiencia en Betterfly, voy haciendo mi propio journey y me aparecen noticias, informaciones vinculadas a lo que a mí me motiva, que tiene que ver con esta alimentación más vegetariana. Entonces, un poco para ir cerrando, para nosotros este Betterfly Effect, que probablemente algunos de ustedes lo han conocido, es como nuestra propuesta completa, que es una propuesta que tiene la base, el uso de la tecnología, puede generarle al usuario, a la empresa, una mayor protección a través de nuestra propuesta de seguro, una mirada de impacto, porque nosotros eso también lo traducimos en donaciones sociales, puede generar reconocimiento, puedes empezar a generar una cultura dentro de la organización donde tú premias los hábitos saludables, también generas más conexión porque los equipos compiten, porque yo sé lo que va haciendo mi compañero de al lado, entonces empiezas a generar también una red en torno al bienestar y también vas mejorando tus hábitos y vas generando mayor crecimiento personal. Entonces, si te fijas, la tecnología en todo lo que yo me lo he ido contando va siendo un facilitador de que se viva el bienestar dentro de las organizaciones. Nosotros en México entramos por ahí por el año 2022. Hemos ido creciendo y tenemos ahí un plan también robusto de ir creciendo cada vez a más ciudades. Hoy día hemos estado impactando principalmente 3 causas como compañía: Reinserta, al Grupo Murlota y a Únete, y eso también es algo que nos deja bien orgullosos. Y tenemos empresas bien grandes como Krispy Kreme, como Racini, como Oxxo, que son hoy día aliados también de Betterfly y llevando este Betterfly Effects ahí dentro de México. Así que espero haberte respondido la pregunta, pero un poco Claramente. para cerrar, nosotros tenemos un desafío de las áreas de People de entender que la tecnología es un tremendo aliado de nuestra gestión. Y nuestro producto, también desde acá, desde adentro, lo vivimos un poco con esa concepción. Y hoy día nos facilita mucho trabajar el bienestar de nuestros colaboradores con una herramienta de tecnología como es el producto Betterfree. Muchísimas gracias, Andrea. Mencionaste algo que no habíamos dicho y que creo que tiene mucha relación con lo que habíamos dicho, que tiene que ver con la hiperpersonalización. No podemos esperar en las organizaciones tener diversidad, que ya todos estamos de acuerdo en que debemos de tener diversidad, si no tenemos entonces hiperpersonalización, porque la diversidad en sí misma me obliga a la hiperpersonalización y no necesariamente creo que hemos estado conscientes. También hablaba de la gamificación y me encantó. Muchas gracias. Caray, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que ha sido un placer para mí escucharlos, he aprendido muchísimo el día de hoy, estoy francamente agradecido. Tenemos apenas un par de minutos solamente para decir rápidamente un par de palabras, cada uno de nosotros alrededor de esta salida. Así es que si quieres empiezo contigo, Francisco, para irnos despidiendo. Súper, muchas gracias Ricardo, muchas gracias también a toda la audiencia. Pues nada, creo que tenemos demasiados temas, como comentaba anteriormente, que si nos tomamos el momento de ir deep dive, bueno, nos va a alcanzar el tiempo ni la vida.
El mensaje que quiero es para todos los oyentes, toda la audiencia que hace parte del equipo de Shark, créanse que realmente ustedes son los habilitadores de negocio y de los más importantes para las organizaciones. Y un mensaje muy claro que creo que todos mencionamos y que ahorita la Andrea hablaba es el tema de la revolución silenciosa. Muchas veces creemos que mejores salarios es lo que están buscando nuestros colaboradores y realmente estudios de Deloitte, McKinsey muestran que el sentido de pertenencia, como decía Bradley, el sentido de belonging, el sentido de reconocimiento, capacitación son realmente las top of mind de los colaboradores. Entonces, tenemos un reto muy importante, equipo, tenemos un reto por delante muy interesante y Recursos Humanos está evolucionando, está cambiando, está haciendo una nueva organización, un departamento estratégico y pues bueno, creo que el reto está, entonces, pues bueno, vamos todos para adelante y en la agenda tenemos varios objetivos. Muchas gracias, Francisco. Ya veo aquí a nuestros compañeros que vienen para el siguiente panel. Estamos a punto de acabar. Muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos. Palabras de cierre, Andrea. Súper. Para mí yo dejaría tres mensajes. El primero, tenemos que atrevernos a hacer cosas distintas. Si queremos resultados distintos, hay que empezar a pensar distinto. Lo segundo, bienestar y tecnología transversal en nuestra propuesta de valor. No es una parte, tiene que ser transversal la mirada de bienestar y poner la tecnología al servicio de nuestra propuesta de valor como áreas de recursos humanos. Y lo tercero, hay que medir la data. Entonces, lo que hagamos tendría que venir con una mirada más analítica para que logremos ese impacto y para que seamos esa área de negocio y estratégica que yo les comenté también al principio. Muchísimas gracias, Andrea. Voy contigo, Renata. Claro que sí. Bueno, primero gracias a toda la audiencia, gracias a ustedes, un placer. Y yo quiero cerrar con dos mensajes, ¿no? Uno, desaprendamos, arriesguémonos a desaprender todo el tiempo porque ahí va a salir la innovación, la creatividad y toda una propuesta de valor mucho más disruptiva para nuestra gente y obviamente esto para el impacto del negocio. Y dos, pongamos a las personas en el centro, el bienestar, la salud mental, el aprendizaje, son piezas claves si queremos entornos de trabajo más inclusivos, más diversos y más innovadores. A veces queremos hacer la mega estrategia, pero empiecen con hacks, con cosas básicas, simples, que nos van a llevar a un camino mejor. Muchas gracias, Renata. Last but not least, your final thoughts, Pretty? You are in mute. Sorry. Sorry. Unmute yourself. Yes. I often get told that. So yes, I agree. I think the opportunity ahead really is to start thinking about how to sort of impact enterprise health. And the way I look at enterprise health is really look at performance health, skill health, and personal health. I get a sense that a lot of conversation has happened about mental health and the impact of the pandemic, and the how the change in the workplace and the practices is impacting organizations. I think there is an opportunity to impact productivity, as well as what we call profit per employee, by really looking at seeing how to use technology to take organizations on a journey towards becoming more skill based, and seeing how skills impact performance, and how can you use personal health and better mental health to impact productivity. So that is the virtuous cycle that I sort of would like to leave people to think about, and to sort of explore opportunities, either with us or with our partner Mia Meraki or others, to see how that connection can actually be made to make enterprises future ready, and ready, and actually be more successful tomorrow. So those would be my final thoughts as I leave, and I'll return back the mic to you, Ricardo. Thank you very much, Pretty. Thank you very much, Renata. Muchas gracias, Andrea, Francisco. Muchas gracias a todos. Disculpen este par de minutos que les robamos, pero sobre todo muchísimas gracias, Neuron, por este Talent Forum y nos vemos en la próxima.